Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Hermanos, hagan silencio y bajen todos la voz, que la madre está llorando, pues ya no oculta más su dolor. Que la madre está llorando, pues ya no oculta más su dolor. Sus lágrimas van corriendo por sus mejillas hacia el mar y arrastran todo a su paso. Pachamama, deja de llorar. Y arrastran todo a su paso. Pachamama, deja de llorar. Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar. Yo quiero sentir tu aliento, madre tierra, al respirar. Y en el cantar de los guairas, tu sonrisa escuchar. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, hoy en nuestra emisión número 639, abriendo caminos en la comunicación alternativa desde hace más de 14 años. Hoy iniciamos escuchando la canción Pachamama no llores por los Juglares de Cali a propósito del 22 de abril, día en que se celebra la Madre Tierra, del planeta y la naturaleza amenazada en el día de hoy por el calentamiento global, el cambio climático, el efecto invernadero, el deshielo de los polos y otras expresiones de la crisis climática provocada por la codicia del ser humano con el desmedido uso de los hidrocarburos, combustibles fósiles, la deforestación planetaria y la actividad industrial. Este problema se manifiesta hoy con el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá y otros municipios. Lamentablemente, la torpeza de la oposición y de los intereses y los celos políticos del alcalde de Bogotá, Galán, y la Secretaría de Educación del distrito no se sumaron al día cívico para concientizar sobre la necesidad de cuidar la naturaleza, dosificar el consumo del agua y superar la crisis provocada por el fenómeno del Niño y el cambio climático. Una torpeza rotunda de la oposición al gobierno nacional con una ridícula desobediencia en algunas ciudades como Bogotá y Medellín. El mensaje del día cívico de Petro, a pesar de todas estas excepciones, inicia la concientización y el debate sobre el cuidado del agua y el necesario uso de las energías limpias. De otra parte, estamos de Feria Internacional del Libro en la ciudad de Bogotá, que coincide con el Día del Idioma el 23 de abril en homenaje a Cervantes y Shakespeare, y este año inaugurado por el presidente de Brasil, país invitado especial, y Gustavo Petro. La Feria del Libro, lo decía Gustavo Petro, inició con Jorge Eliezer Gaitán, un hombre a quien su palabra rebelde fue violentamente acallada. Los libros quemados. Palabras efectuadas en el discurso de apertura de la Filbo 2024 y relacionando la violencia histórica en Colombia que se refleja en La vorágine de José Eustacio Rivera y en la que resaltó su frase favorita: antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia.
Bueno, y en esta semana el magisterio ya se encuentra prácticamente en la transición hacia el nuevo modelo de salud que le permitirá gozar del servicio como un derecho fundamental, en el que se enfatiza el cuidado en el uso de los recursos de la salud y el pago directo y oportuno de la UPC, la garantía del servicio oportuno y de calidad, con respeto del régimen especial, con una red nacional, con veeduría, auditoría eficaz y la libre elección para acceder a un servicio en condiciones dignas para el magisterio y sus beneficiarios. Así que con toda esta información, elementos para el debate y la buena energía, les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Oculta más su dolor, que la madre está llorando, pues ya no oculta más su dolor. Hermanos, hagan silencio. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayana ni wan gete ni wan voz educadora ni un wan guachin ram namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo combativo y de resistencia desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio, por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Esta semana se desarrolló el inicio de las negociaciones del pliego de peticiones ADE 2024. Creamos una agenda para debatir los temas fundamentales con la Secretaría de Educación que desarrolla nuestro pliego, en defensa de la educación pública, en defensa de las comunidades, en defensa del Magisterio. Por esto estaremos desarrollando todos los informes que se requieran para mirar los avances y las acciones necesarias para defender nuestro pliego y que se materialice. Desde la ADE rechazamos en forma contundente la postura de la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Bogotá al desconocer el decreto 0500 del 2024 que establece el tercer viernes del mes de abril de cada año como Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. Este decreto que resalta la importancia del cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales, que busca alertar sobre la actual crisis climática y la necesidad de preservar el agua. Es reprochable que Bogotá, siendo una ciudad con más de 8 millones de personas, donde se consume más agua y energía en el país, seguramente comparado con los demás municipios, no se hubiese asumido la medida, como varias regiones lo hicieron, superando las diferencias políticas. En este sentido, el gobierno distrital y la secretaría no aportan al ahorro del agua esencial para la vida. Su postura es un gobierno que desconoce la realidad, que es incapaz de la creación de un plan estratégico para la atención de la crisis del desabastecimiento de agua, además de la crisis social, donde la educación se encuentra en abandono intencional. Frente a la función pedagógica que debe liderar la Secretaría de Educación, se invita a trabajar a las comunidades educativas, contribuyendo con la propuesta de sensibilización en el entorno del cuidado del ambiente, la preservación del agua, para los hogares y la comunidad en general. Alertamos que se viene agotando cada año y que es vital tener una vida digna. Les invitamos a participar de todas las actividades que se desarrollarán desde nuestra organización para atender estas tareas. Es fundamental trabajar en las cartillas del pliego de peticiones desde las instituciones, apropiárselas y desarrollar las temáticas. Desarrollaremos Facebook Live de la Junta Directiva de la ADE sobre el pliego de peticiones 2024. Conéctate este 22 de abril a partir de las 6 de la tarde en todas las redes. Se desarrollará reuniones con docentes orientadores y directivos de lista elegibles el día 23 de abril
a las 6 de la tarde, Auditorio Eduardo Umaña Mendoza, AD Norte. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes y presentar temas de interés para el magisterio. La próxima se realizará el 27 de abril de 9 de la mañana a 11. Derechos de carrera especial docente. Recuerda, profe, hacer tus aportes, comentarios o sugerencias de nuestro programa Voz Educadora al correo electrónico vozeducadora@gmail.com. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. ¡Viva Palestina libre! Paren el genocidio. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Y pullas, pero recontra pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito y a la Alcaldía Mayor de Bogotá con Galán por no ser consecuentes con la crisis del agua y el cambio climático. Enemigos del medio ambiente. Anteponen sus intereses políticos de oposición al interés del medio ambiente y la naturaleza. Pullas. Recontrapullas a Miguel Uribe Turbay, que se la pasa llamando narcotraficantes cada 5 segundos a los senadores del partido Comunes. Resultó ser uno de los herederos de las fortunas más grandes del narcotráfico en Colombia. La lengua es el azote definitivamente. Pullas, pero recontra pullas a los políticos que durante años se han rasgado las vestiduras y se han disfrazado de dignidad y ahora sale a la luz por la desclasificación de los archivos de Estados Unidos que el narcopresidente Julio César Turbay nombró en el cargo de la aeronáutica civil a don Uribe. ¿Qué tal? Dios los cría, ellos se juntan y autorizan pistas de aterrizaje. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas a los representantes del Centro Democrático que durante el debate de la ley estatutaria de la educación buscaron convertir esa educación en un mero servicio público esencial. Con esa palabreja quieren cercenar el derecho a la protesta, único camino para exigir derechos. Pullas. Y pullas, muchas pullas a Promigas, empresa del Grupo Aval que tiene prácticamente monopolizado el transporte de gas y Sarmiento Angulo lo importa a un precio 4 veces más alto que el que ofrece Venezuela. ¡Ay, qué negociazo! Pullas. Y pullas, muchas pullas al presidente Milei de Argentina, quien acaba de hacer un recorte del 80% de ingresos para gastos de funcionamiento a la universidad más grande de Argentina, la UBA, donde se han formado 5 premios Nobel y donde se forman más de 350.000 estudiantes. La U bajo amenaza de cierre por un presidente fascistoide. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas, muchos vivas a nuestra federación FECODE que ha estado al frente de los cambios en nuestro sistema de salud. Más y mejor atención para los maestros, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, al regreso del tren que ha transportado en su primer viaje desde La Dorada hasta Santa Marta 160 toneladas de café de exportación. Por fin un presidente
que se ocupa de los asuntos ferroviarios y la optimización de los trenes. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y pipas, pero recontra vivas a la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, que aprobó el proyecto de ley estatutaria de la educación y la regula como un derecho fundamental. El gobierno del cambio le cumple a Colombia. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, a las 40 nominaciones al Premio Catalina para RTBC. De razón los medios prepago están tan desesperados, pues su audiencia está bajando. Ajá. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y pipas, pero recontra vivas al presidente Petro y al presidente Lula de Brasil, quienes inauguran la Feria Internacional del Libro en Bogotá, la literatura como derecho humano y la lectura para la libertad. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, al presidente Petro y al presidente Lula de Brasil, quienes inauguran la Feria del Libro en Bogotá, la literatura como derecho humano y la lectura para la libertad. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas y vivas, muchos vivas, recontra vivas al gobierno del cambio, que a través de decreto está girando los dineros de la salud directamente a las IPS, sin intermediarios, ya que la deuda y la corrupción se han vuelto el pan de cada día. ¿Cómo le quedó el ojo a los que hundieron la reforma a la salud? ¡Vivas! Viva, viva, viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. ¿Qué pasará el 1 de mayo con la salud del magisterio colombiano? Ya tomada la decisión en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones para que el 1 de abril del 2024 se aprobara el Acuerdo 03, este entra en vigencia. Y a partir de allí se inicia toda la etapa de aprestamiento. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la vida y a la salud del magisterio colombiano. Se conforman equipos de trabajo en mesas técnicas que de manera permanente adelantan sesiones. Estas mesas técnicas conformadas por la fiduprevisora, por el apoyo de especialistas, Ministerio de Salud y Seguridad Social, apoyo técnico, equipo de estructuradores. Así entonces el plan de aprestamiento recoge el desarrollo de la arquitectura de dirección y control, la conformación de la Red Nacional Transitoria de Prestadores y de Servicio de Salud e implementación de salud y seguridad en el trabajo. Accionar a corto plazo todos los sistemas de información para adelantar un análisis económico y de financiamiento. De esta manera se designa el gerente nacional de salud o la gerente nacional de salud, a quien la va a acompañar o le va a acompañar 10 coordinadores regionales, 33 jefes de unidad de gestión departamental y se creará la Red Nacional de Prestadores. Allí podrán llegar IPS públicas, privadas y mixtas. Se creará inicialmente una subred que operará por 3 meses, mientras se conforma la red definitiva y que mediante ella se genere toda la atención en todo el país. Se definirá todo lo que tiene que ver con la dispensación de medicamentos en todo el país. Se estructura el sistema de reverencia y contrarreverencia. De igual manera, se celebra el convenio interadministrativo para vincular a la ADRES, quien pagará y vigilará. Así entonces se inicia con toda la fuerza el proceso de empalme. ¿Para qué? Para informarle a todo el magisterio colombiano por todos los medios de comunicación cómo debe operar, cómo debe actuar, cómo debe conseguir su cita, su cirugía a partir del 1 de mayo. Ojo, los operadores actuales tienen el deber de atender sin ninguna negativa, sin ninguna barrera de acceso hasta el 30 de abril, porque hasta el 30 de abril se les envía sus recursos.
Se adelantará entonces un empalme con la Supersalud de todas las quejas que hasta la fecha están pendientes. ¿Para qué? Para que los operadores actuales cumplan antes de irse. Sin duda alguna, este modelo es un salto cualitativo por la vida, por la salud digna, y nuestro deber es apoyarla, hacer la pedagogía, respaldarla en todo el país. Vamos con toda, porque por la vida hasta la vida misma. Voz Educadora. Maela ni Juan Gueto ni Juan, voz educadora, un Juan Guachin, Ramón Otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y le llegó la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo su comentario sobre la urgente necesidad de elevar el nivel de conciencia popular que impulse los cambios en el país mediante la movilización social y obligar al Congreso de la República a tramitar las reformas. Así que bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a las maestras y maestros de Colombia y a los radioescuchas de La Voz Educadora. Este comentario pudiera titularse La ministra Gloria Inés Ramírez, éxitos en su actividad por sacar adelante las reformas y, su contrario, el Parlamento oponiéndose a cualquier cambio. Pero ese hecho de que el Parlamento se oponga al cambio tiene que ver, en cierta forma, con las carencias o debilidades de los métodos de trabajo de los movimientos vinculados al pacto histórico, que no hemos podido atinar con el método más eficaz para elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo y que no siga votando por sus enemigos, representantes y senadores que defienden los intereses del gran capital, especialmente en este caso, el capital financiero. Por esa razón, es necesario que eliminemos las posibilidades de que el pueblo vote de manera equivocada. Y la única forma de lograrlo, lo dije anteriormente, es refinando los métodos de trabajo para elevar el nivel de conciencia popular. En lo posible, crear nuevos medios de comunicación que coadyuven en esta labor. Es necesario si queremos realmente que salgan las propuestas por el cambio que están en el Parlamento. Después pudiéramos acudir al gran constituyente, al gran poder del pueblo movilizado, que podría lograr, ya en una ocasión lo dijimos, que con las movilizaciones se obligue al Parlamento a darle vía libre a la posibilidad de convocar a una constituyente. Y en este caso se nos plantearía otro reto, que allí a esa constituyente llevemos una mayoría que esté alineada con la posibilidad de cambio, de cambios más radicales incluso que los que ha propuesto el presidente Petro. En esas condiciones pudieran sacarse adelante. Además, podrían inclusive agenciarse cambios constitucionales para que en el futuro cualquier presidente que quiera agenciar cambios tenga apoyo en los distintos artículos de la Constitución que faciliten esa reforma. Ese es el reto. Pero también debemos culminar felicitando a la ministra Gloria Inés Ramírez, que con inteligencia y el método adecuado ha ido avanzando en sacar avante la propuesta pensional. Ojalá con la misma inteligencia y método pueda sacar adelante también la reforma laboral. El reto, como se ve, es que nosotros en las próximas elecciones logremos alterar la correlación de fuerza, que ahora es favorable para el gran capital, especialmente el financiero, y hagamos que en el Parlamento haya realmente una mayoría que estén dispuestos a democratizar aún más a este país. Hasta el próximo domingo. Quiero sentir tu aliento.
canto, madre tierra al respirar, y en el cantar de los guairas, tu sonrisa escuchar. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, haciendo sus comentarios sobre el libro El futuro del alma, la creación de estándares emocionales de Eva Illouz, socióloga marxista marroquí. Una invitación para compartir esta lectura en el debate sobre las competencias en el sector educativo. Así que buenos días y bienvenido, Manuel. Buen día, Carlos, y gracias. Gracias a todos los oyentes y docentes que cada domingo nos escuchan. A ellos va mi saludo en cuerpo y mente. Desde 2022 llegó a las instituciones educativas de Bogotá la orden de desarrollar en el currículo las competencias socioemocionales. Envió a las instituciones un folleto donde se hacía la explicación de cómo ejecutar esta asignatura. Sin embargo, no se veía por ningún lado desarrollado el concepto de competencia, es decir, tal como lo define el Ministerio de Educación Nacional. Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades, entre paréntesis, cognitivas, socioafectivas y comunicativas, relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. Según esta definición, si se toma como sinónimo lo socioafectivo, como socioemocional, supone que el maestro debe tener la competencia para desarrollar lo socioemocional. Colegas, ¿esto es real? En este sentido, quiero aportar al debate el libro El futuro del alma, la creación de estándares emocionales, de la socióloga marroquí Eva Illouz, publicado por Katz Ediciones en 2014. El libro de 59 páginas ofrece una perspectiva sobre la intersección entre la emoción y la sociedad contemporánea. Illouz profundiza en cómo las fuerzas culturales y económicas moldean nuestras emociones y cómo éstas, a su vez, influyen en nuestras decisiones y relaciones. En el capítulo El futuro del alma plantea un debate entre el concepto de alma y psiquis, es decir, entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo material. Concluye cómo en la cultura contemporánea la psiquis es moldeada para fines consumistas en el mundo salvaje del mercado. Solo una reflexión profunda sobre el papel de la psiquis puede contribuir al descubrimiento de las emociones y los intereses propios del ser humano como ser social. Precisamente, una fortaleza del libro es el análisis detallado de la comercialización de las emociones en la sociedad de consumo. La autora argumenta que la cultura contemporánea promueve un ideal emocional basado en la satisfacción instantánea y el individualismo, que se refleja en productos y servicios diseñados para capitalizar nuestras emociones. Como ella misma lo expresa, abro comillas, el ideal de la felicidad es la realización de los deseos personales y el placer individual, cierro comillas. En el capitalismo, el ser colectivo desaparece. Para la socióloga, la búsqueda de la felicidad individual puede llevar a una desconexión emocional con los demás y una sensación de vacío existencial. Por ejemplo, señala que, abro comillas, la promoción de la felicidad personal y del bienestar individual tiene consecuencias sociales significativas, como el debilitamiento de los lazos sociales y el aumento de la soledad, cierro comillas, tal como lo hemos visto en el incremento del suicidio de los jóvenes a nivel mundial. En El futuro del alma, la creación de estándares emocionales, su autora invita a reflexionar sobre la estandarización de las emociones, es decir, cómo ciertas profesiones, organizaciones económicas, algún poder mediático ha penetrado todas las organizaciones sociales a través de la implementación de modelos para educar a los niños y adolescentes. Colegas, la socióloga Eva Illouz es un referente importante a tener en cuenta en la implementación de las competencias socioemocionales en las instituciones educativas. Recomiendo la lectura de otro libro de la misma autora, Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo. Que el resto de domingo esté lleno de emociones alejadas del capitalismo salvaje. Actualidad. Actualidad. Iván Name, presidente del Senado, le hace el favor al uribismo y a la derecha, quienes lo pusieron como presidente de bolsillo para entorpecer las reformas. A propósito del llamado a juicio de Álvaro Uribe Vélez, cuando renunció al Senado, mostró su culpabilidad, esperando que sus amigos en la Fiscalía
buscaran que la investigación precluyera. Germán Vargas Lleras miente y pretende confundir, diciendo que el presidente va a imponer una constituyente por decreto. Él sabe que es falso, dado que legalmente no es posible. Actitud valiente y crítica del senador Inti Asprilla ante las arbitrariedades de Iván Name, presidente del Senado, a pesar de que los dos pertenecen al mismo partido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez se ocupa de un grupo político, declarando responsable al Estado colombiano por el magnicidio de la Unión Patriótica. El Consejo de Seguridad de la ONU reitera el apoyo al proceso que adelanta el gobierno nacional con grupos al margen de la ley en búsqueda de la paz total. Voz Educadora. Maena ni Juan Gueto ni Juan Voz Educadora un Juan Guachin Ramnamón Otigua New Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del